Muy bien. En la última clase nos habíamos quedado hasta este ejercicio de elaboración de tablas de verdad, ¿correcto? Bien, entonces, aquí podemos apreciar la metodología que se usa para elaborar tablas de verdad, ¿sí? Y al elaborar tablas de verdad, bueno, podríamos eh, concluir ciertas cosas sobre la forma proposicional, ¿sí? De la cual se está elaborando nuestra tabla de verdad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la forma en cómo se elabora la tabla de verdad de cualquier forma proposicional, ¿sí? Primero, lo que se hace es identificar las variables proposicionales que participan en la forma proposicional, ¿sí? En este caso solamente tenemos dos variables proposicionales, ¿sí? Que serían P y Q. Al tener dos variables proposicionales, ¿sí? Se van a tener cuatro valores de verdad, ¿sí? Para estas variables proposicionales, porque recordemos, se hace con la fórmula 2 elevado al número de variables que tengo. 2 al cuadrado sería 4. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Y como se llena de esta forma, se empieza desde la derecha, ¿sí? Se empieza con 0 y se alterna de 1 en 1, ¿sí? 0, 1, 0, 1, ¿sí? ¿Ok? Luego, aquí, luego, seguimos así hacia la izquierda, y aquí empezamos así mismo con 0, pero alternamos ahora de 2 en 2, ¿sí? 0, 0, ¿sí ven? 0, 0, y luego cambio 1, 1, ¿sí? Si tuviera otra variable, por ejemplo, en cambio aquí, alternaría de 4 en 4, en cambio, ¿sí? Es decir, 0, 0, 0, 0, aquí tengo 4 ceros y ahora cambio a 1. 1, 1, 1, 4, 1, ¿sí? Y ahora vuelvo a cambiar a 0, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Hasta completar qué? Hasta completar la cantidad de variables, la cantidad de combinaciones que, que obtengo de acuerdo al número de variables que participan en una forma proposicional, ¿sí? Algo que sí tienen que tener en cuenta es que las combinaciones, ¿sí? Estas combinaciones, todas van a terminar, ¿sí? Todas terminan en 1, 1, ¿sí? Todas siempre terminan en 1, 1, 1, 1, ¿sí? Cualquiera que sea el número, cualquiera que sea el número de variables, siempre se empieza con 0, 0, 0, 0 y se termina siempre en 1, 1, 1, 1, ¿sí? Bien, luego de eso se empieza a desarrollar las proposiciones moleculares que intervienen en la forma proposicional, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde la más interna, ¿sí? Hasta, hasta llegar a el total, o hasta llegar a toda la forma proposicional, en este caso, hasta llegar a la forma proposicional, en este caso A, ¿sí? Entonces, dicho eso, ya eh, se llega, se llega la, a la forma proposicional de que aquí se muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere esto decir? Me quiere decir que, por ejemplo, cuando P es 0 y Q es 0, cuando P es 0 y Q es 0, A, o sea,
esta forma proposicional vale 0. Cuando P es 0, Q es 1, A es 0. Cuando P es 1, Q es 0, esta forma proposicional también es 0. Y cuando P es 0 y bueno, cuando P es 1, Q es 0, A es 0. Cuando P es 1 y Q es 1, A vale también 0. ¿Ok? Muy bien. Continuemos entonces. Bien, vamos a ver ahora las formas proposicionales de tautología, contradicción y contingencia. ¿Sí? Entonces, si tenemos la estructura lógica de una forma proposicional, ¿sí? Nos podemos encontrar con ciertos casos, ¿sí? Si se tienen solamente proposiciones verdaderas para todos los valores de verdad de las variables proposicionales, se dice que es una tautología, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir con tautología? Que una forma proposicional es tautológica si es verdadera para cualquier valor de verdad de las variables. Así de simple, ¿sí? Siempre será verdadera. No importa el valor que tomen las variables, siempre será verdadera. A eso se le llama una tautología, ¿sí? Repito, una forma proposicional es tautológica si y solo si su valor de verdad es siempre verdadero para cualquier valor que tomen las variables proposicionales. ¿Ok? Bien, cuando una forma proposicional no es tautológica, se le llama falacia. ¿Ok? Si se tienen en cambio solamente proposiciones falsas para cualquier valor de verdad de las variables proposicionales, entonces se dice que estamos ante una contradicción. ¿Sí? Entonces, una contradicción es una forma proposicional que será falsa para cualquier valor que tomen las variables proposicionales. ¿Ok? Ejemplo, ejemplo, fíjense aquí, fíjense que la forma proposicional aquí, A, siempre da cero, siempre da cero, sea cual sea el valor de verdad que tomen las variables proposicionales. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo aquí asegurar, sí, yo puedo aquí asegurar que A es una contradicción, ¿sí? Eso es lo que yo puedo asegurar, ¿sí? Yo puedo asegurar que A es una contradicción. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo de contradicción, ¿sí? Entonces, esta forma proposicional es una contradicción, ¿ok? Bien, en cambio, cuando tenemos proposiciones verdaderas y otras falsas para los valores de verdad de las variables proposicionales, se dice que es una contingencia, ¿sí? Es decir, una forma proposicional es una contingencia cuando se tienen valores de verdad verdaderos para unos casos y es falsa para otros casos, ¿sí? Así es simple.
Por ejemplo, fijémonos aquí que tenemos esta forma proposicional, ¿sí? Bueno, pues se puede llamar A, ¿sí? Y fíjense que en su tabla de verdad, en su columna, ¿sí? En su columna tenemos todos los valores iguales a 1. Por lo tanto, si nos damos cuenta, ¿qué me quiere esto decir? Que esta forma proposicional es una tautología. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de verdad que tomen las variables proposicionales, ¿sí? Esta forma proposicional es siempre verdadera. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Cuando P vale 1, Q vale 1, toda la forma vale 1. P1, Q0, esta forma es 0. Perdón, es 1. ¿Sí? P0, Q1, esta forma proposicional vale 1 también. P0, Q0, esta forma proposicional vale 1. ¿Sí? Entonces aquí estamos ante una forma proposicional, estamos ante una tautología, ¿sí? La forma proposicional es tautológica, ¿ok? Bien, me dice aquí, por ejemplo, aquí me dice si al menos fuese falsa en un caso, entonces estaríamos ante una falacia o contingencia, ¿ok? Una falacia o contingencia, ¿sí? Por ejemplo, nos fijamos aquí en esta forma proposicional, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que en su columna, en su columna, tenemos que para ciertos casos es verdadera y para otros casos es falsa. Entonces aquí estamos ante una contingencia o también lo que se puede llamar falacia. Falacia, ¿ok? ¿Por qué? Porque para ciertos valores de verdad de las variables es 0, mientras que para otros es 1, ¿sí? Muy bien, sigamos. Vamos ahora al tema de implicación lógica, ¿sí? Me dicen, sean A y B dos formas proposicionales. Se dice que A, se dice que A implica lógicamente a B, ¿sí? Eh, implicación que se denota de la siguiente manera, fíjense, es, el símbolo es similar al de la condicional, pero es con doble raya, ¿sí? El símbolo de la implicación lógica es con doble raya, así, ¿ok? Sí, sí, solo sí, la condicional es una tautología. ¿Qué me quiere con esto decir? Me quiere decir lo siguiente, que si yo tengo una condicional que siempre es verdadera, aquí voy a recalcar, es decir, una tautología, si yo tengo una tautología a través de una condicional,
Entonces, esto es equivalente a decir que A implica lógicamente a B. Es decir, yo puedo cambiar el símbolo de la condicional por el de la implicación lógica, ¿sí? Mucho ojo. Hablar de implicación lógica eh, también es hablar de una condicional, ¿ok? Es decir, la implicación lógica no es más que el operador condicional, ¿sí? Solo que se la denota de esta manera en el caso en que la condicional sea una tautología, ¿sí? Es como que tengamos un caso en especial y con esto se la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener, por ejemplo, condicionales que sean falacias o contingencias y en ese caso no habría implicación lógica, ¿sí? Asimismo puedo tener condicionales que sean contradicciones y también en ese caso no serán implicaciones lógicas, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una forma proposicional tautológica, si se dan cuenta, eh, leída de una de las formas sería eh, si P entonces, Q entonces P, ¿sí? Fíjense que el símbolo de la implicación lógica no es que cambia, ¿sí? Sigue siendo, sigue teniendo las mismas características, las mismas propiedades de la condicional, ¿sí? Eso sigue siendo una condicional, solo que cuando es implicación lógica te quiere decir que esta condicional es una tautología, ¿sí? Si aquí tengo simplemente una condicional que no es implicación lógica, yo no puedo asegurar que esta condicional, por ejemplo, entre Q y P sea una tautología, ¿ok? No, yo no puedo decir eso. Bien, entonces, por ejemplo, esta tautología, o es como aquí dice, esta forma proposicional tautológica, se puede traducir al lenguaje común de la siguiente manera. Si se tiene P, de cualquier manera Q se seguirá teniendo P, ¿sí? ¿Ok? Lo que se ha hecho aquí es simplemente parafrasear con una de las lecturas de la condicional, ¿sí? Si se tiene P, de cualquier manera Q se seguirá teniendo P, ¿sí? Bien, tenemos aquí la demostración mediante tablas de verdad de que esta forma proposicional es una tautología, ¿sí? Entonces primero colocamos las variables proposicionales que participan en la forma proposicional, en este caso solamente es P y Q, ¿sí? Como son dos variables, tenemos cuatro combinaciones, ¿sí? De los valores de verdad que toman las variables en conjunto, ¿sí? Comenzamos primero con, Comencemos primero con esta parte. Entonces, armamos aquí esta columna de esta condicional, si Q entonces P. Entonces aquí, si Q entonces P, entonces sería si 0, entonces 0, 1, si 1, entonces 0, 0, ¿verdad? 0, entonces 1, 1, si 1, entonces 1, 1, ¿sí? ¿Ok? Aquí fuimos de derecha a izquierda, ¿sí? ¿Ok? Entonces ya tenemos armada esta parte, ahora nos faltaría hacer la condicional entre P con lo que ya está armado aquí en esta columna, es decir, vamos a hacer la condicional entre esta columna con la que tenemos acá, con la que se acabó de armar en este momento, ¿sí? Entonces digo, si P entonces, Q entonces P, me quedaría
Si 0 entonces 1, 1, 0 entonces 0, 1, 1 entonces 1, 1, 1 entonces 1, 1. ¿Sí? Con esto queda demostrado, si se dan cuenta, que esta forma proposicional es siempre verdadera para cualquier valor de verdad que tomen las variables. Por lo tanto, es una forma proposicional tautológica, es decir, tenemos una tautología, ¿sí? Una tautología, y por lo tanto, fíjense que aquí está solamente escrito con el símbolo de la condicional, porque estábamos primero calculando sus valores de verdad. Entonces, esta forma proposicional es una implicación lógica, es decir, esto equivale a que yo lo escriba de esta forma, con el símbolo de la implicación lógica. ¿Sí? Entonces, cambié el símbolo de esta condicional por el símbolo de la implicación lógica, ¿sí? Ya que se demostró mediante tablas de verdad que esto es una tautología. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Y más o menos, ¿cómo puedo saber cuándo es una falacia y cuándo es una contraproducción? Creo que tengo entendido que es así. Contradicción. Sí. Ya. Tiene que seguir el concepto. El concepto te lo dice todo. ¿Qué me dice? Dice si se tienen, pero cuando una forma proposicional no es tautológica se llama falacia. ¿Sí? Cuando tenemos solamente proposiciones falsas para cualquier valor de verdad de las variables, entonces tenemos una contradicción. ¿Sí? Si se tienen algunas proposiciones verdaderas y otras falsas, estamos ante una contingencia. ¿Sí? Ya lo vimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo esta forma proposicional y si me doy cuenta cuando elaboro su tabla de verdad, observo que todos los valores de esta forma proposicional son falsos para todos los valores, para cualquier valor o para todos los valores de las variables proposicionales que aquí intervienen. Por lo tanto, si es falsa para todos estos valores, es una contradicción. Estamos ante una forma proposicional llamada contradicción. En este ejemplo, aquí tengo una forma proposicional donde en su tabla de verdad tengo valores ceros y unos, ¿sí? Por lo tanto, para unos casos tengo ceros y para otros casos tengo unos. Por lo tanto, esta forma proposicional es una contingencia o falacia. ¿Ok? Y ahí tengo entonces los casos en los que puedo tener contradicción o contingencia o falacia. Aquí tengo, por ejemplo, una tautología. Y lo que acabamos de ver también es, en cambio tenemos aquí implicación lógica. Las implicaciones lógicas serán siempre tautológicas, ¿sí? Las implicaciones lógicas son siempre tautologías, ¿ok? Bien, tenemos aquí algunas implicaciones lógicas típicas, ¿sí? Que se las usan bastante en lo que son demostraciones matemáticas, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, la, esta implicación lógica llamada adición, ¿sí? Lo que me quiere decir es que si tiene P, se seguirá teniendo siempre P o
alguna otra variable, ¿sí? Tenemos aquí también, por ejemplo, esta implicación lógica llamada simplificación, ¿sí? Que me dice que si tengo P y Q, entonces tendré siempre P, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo tanto P como Q, ¿ok? Y así tenemos estas implicaciones lógicas típicas, como aquí dice, que se las usa, como ya les indiqué, más que todo para demostraciones matemáticas, ¿sí? Sí. Todas estas implicaciones lógicas son tautológicas, ¿sí? Son tautologías, ¿ok? Bien. Bien, vamos a hacer nuestro ejercicio donde nos dice cuál de las siguientes formas proposicionales no es tautológico. ¿Sí? ¿Cuál no es tautológico? ¿Sí? Bien, jóvenes. Vamos haciendo entonces el ejercicio que me pide, identificar cuál de las siguientes proposiciones no es tautológica. Empecemos con la A. Bien, ¿qué tenemos aquí? Nos dice, si P y Q, si tengo P y Q, entonces tengo P. Bien, ¿sí? Esta forma, aquí ya la tenemos dentro de estas implicaciones lógicas que se llama simplificación. Por lo tanto, esta, esta forma sí es una tautología, ¿sí? ¿Ok? Ya. Sigamos con la otra, con la B. ¿Qué me dicen? Si tengo P y esta proposición, entonces tengo P, ¿sí? Ya. Si nos damos cuenta, esta forma proposicional también tiene la misma estructura que la que está anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que es esta parte. Si tengo P, aquí me dice, si tengo P y lo que sea que tenga aquel lado, entonces seguiré teniendo P, ¿sí? Entonces no importa qué es lo que tenga aquí, mientras siga teniendo P, entonces tiene la misma forma, la misma estructura, ¿sí? Por lo tanto, esta forma proposicional también es una tautología, ¿sí? Vamos con la otra. ¿Qué me dicen? Si tengo P y Q, entonces tengo P o tengo Q, ¿sí? Veamos si estamos ante alguna de estas formas. Veamos si estamos ante alguna de estas formas, ¿sí? Parece que no tenemos eh, una estructura, ¿verdad? ¿Sí? Pero podríamos demostrar si esto es una tautología o no, ¿sí? Una manera de hacerlo, jóvenes, una manera de hacerlo es la siguiente, ¿sí? Vamos aquí a apuntar, primera forma, ¿sí? Primera forma es usando tablas de verdad, ¿sí? Se recomienda usar tablas de verdad
la verdad, cuando tengo, por ejemplo, dos variables, ¿sí? Porque no es tan tedioso. Pero también depende del número de proposiciones moleculares que tenga aquí. Entonces, comencemos. Yo le voy a llamar a esta forma proposicional, le voy a, a llamar C, como está aquí, C mayúscula. Entonces, vamos haciendo la tabla de verdad, tengo P, Q, ¿sí? Coloco las combinaciones, como tengo solo dos variables, eso me quedaría 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Comienzo con esta parte P y Q, la conjunción entre P y Q, ¿sí? La conjunción entre P y Q me va a quedar, vamos a cambiar de color, ¿sí? Me va a quedar aquí 0, 0, 0 y 1, ¿verdad? ¿Sí? Vamos ahora con, entonces ya tengo P y Q, ¿verdad? Vamos ahora con la disyunción inclusiva, P o Q, ¿sí? Vamos con P o Q. Me quedaría entonces aquí 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 1, ¿sí? Y finalmente, ya podemos hacer la condicional entre esta columna con la que está acá, ¿sí? Porque eso es lo que nos están aquí pidiendo al final. Hacer una condicional entre P y Q con P o Q. Entonces, eso ya sería la forma proporcional C, P y Q. No, perdón, aquí todavía no le tengo que poner, todavía no le tengo que poner la implicación lógica porque no he demostrado si es o no una tautología. Ahí está. Bien, vamos haciendo la condicional entre estas dos columnas de izquierda a derecha. Ya, si aquí tengo estos tres valores que son ceros, recordemos que si yo tengo 0, si 0, entonces esto me va a dar siempre 1. Por lo tanto, aquí voy a tener 1, 1, 1, ¿verdad? Para estos tres ceros que tengo aquí. Ahora aquí tengo, al final tengo, si 1, entonces 1, que tengo aquí entonces 1, ¿sí? Por lo tanto, ¿a qué conclusión llego? Que esta forma proposicional es una tautología, ¿sí? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Mire, ahorita que estaba haciendo usted la tabla condicional, ¿verdad? Cuando vimos la tabla de verdad de la condicional, decíamos que la proposición será falsa solamente cuando el valor de verdad del antecedente sea verdadero y el valor consecuente sea falso. Quiere decir que cuando A valía 1, B valía 0, entonces iba a ser 0. ¿Sí? Y ahorita cuando usted lo reemplaza aquí y pone que A vale, por ejemplo, en este caso, el P y Q vale 0, ajá, ¿por qué pone que sale 1? Claro, porque basta con que la hipótesis sea 0 para que la condicional sea 1.
¿sí? Tabla de verdad de la condicional. Claro, pero en este caso todas valen 1. En el resultado que usted puso de topología, todas valen 1. Pero sí tenemos ahí, a ver, Para ver estos cuál. 3 ceros, fíjense, para estos 3 ceros, voy a tener estos 3 unos, ¿verdad? Automáticamente, ¿sí? Por esta propiedad. Para el último caso que tengo, si 1, entonces 1, entonces me va a quedar también 1, pues, ¿verdad? Entonces tengo que todos los valores de esta forma proporcional me dieron 1, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una tautología, ¿sí? Recordemos la tabla de verdad de la condicional. Ok, listo. Si 0, entonces 0, 0, 0, entonces 1. Ah, perdón, aquí es 1. Si 0, entonces 0, 1. Si 0, entonces 1, 1. Solamente cuando tengo 1 en la hipótesis, 0 en la tesis, la condicional es 0. Y acá finalmente es si 1, entonces 1, 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo tengo que la hipótesis es 0 y la tesis puede tomar cualquier valor, siempre me va a dar 1, si se dan cuenta. ¿Sí? 0 hipótesis, no importa el valor que tome la tesis, puede ser 0 o 1, siempre voy a tener en este caso 1 en la condicional. Por eso que se cumple siempre esta propiedad. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Lo mismo aquí cuando tengo el otro caso, déjenme ponerlo por acá. Si ya entonces 1, también voy a tener 1. O sea, cuando la tesis es en cambio verdadera, automáticamente la condicional será verdadera. Si fíjense aquí que tengo, por ejemplo, 1 aquí, acá también tengo 1, si se dan cuenta. Y no importa qué valor tome la hipótesis, si ven, siempre voy a tener 1 en la condicional. ¿Sí? Entonces es importante esas propiedades de la condicional, importantes. ¿Ok? Bien, entonces, ya, ¿qué demostramos aquí? Demostramos que esta forma proposicional es siempre, o sea, sí es una tautología. Por lo tanto, la C es también una tautología, ¿sí? Bien, esa es una manera de demostrar si estoy ante una tautología o no. ¿Sí? Otra forma es la que se conoce como reducción al absurdo. ¿Ok? Otra manera es lo que se conoce como reducción al absurdo. ¿Sí? Ya. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir lo siguiente, ¿sí? Quiere decir que si yo quiero demostrar algo, si yo quiero demostrar que algo, tengo que empezar asumiendo, asumiendo lo contrario, ¿sí? Tengo que empezar asumiendo lo contrario, ¿sí? Y si lo que quería demostrar es verdadero, voy a llegar a una condición falsa. Por eso que se le llama reducción al absurdo, ¿sí? Porque vamos a llegar a algo que es ilógico, ¿sí? Entonces comencemos. Vamos a hacerlo de la otra forma, ¿sí? Entonces ya sabemos una forma para demostrar si tenemos una tautología o no, que es contar la verdad, pero también tenemos otra forma que se llama reducción al absurdo. Vamos empezando. Entonces, primero, ¿qué hago? Primero yo voy a querer demostrar lo contrario, es decir, que no tengo una tautología, ¿sí? Si esto es una implicación, si esto es una condicional, ¿verdad?
Entonces, para demostrar que esto no es tautología, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar por lo menos un valor, por lo menos un valor en donde aquí tenga falso, donde aquí tenga que esto sea cero, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, decimos, P y Q ¿sí? Si P y Q, entonces, no le pongo todavía implicación lógica porque no sé, voy a verificar que sea tautología, si es que lo es, mediante el método de reducción al absurdo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Yo voy a hacer todo lo posible porque esto sea falso. ¿Sí? Es decir, tengo que demostrar lo contrario. ¿Sí? Voy a demostrar lo contrario. O sea, voy a tratar todo lo posible por demostrar que esa forma proporcional no es tautológica. Entonces tiene que haber por lo menos un valor de verdad en donde sea cero. Tiene que haber por lo menos un conjunto de valores de las variables donde la forma proporcional sea cero. Y eso es lo que vamos a buscar en este momento. Si lo encontramos, ya lo puedo decir que no es tautología, pero si no lo encontramos, entonces no me queda otra que indicar que eso es una tautología. Bien, vamos a hacerlo con otro color. Entonces comenzamos. Para que esta condicional sea cero, la hipótesis tiene que ser 1, ¿verdad? Y la tesis 0. ¿Ok? Bien. Entonces, para que la hipótesis sea 1, puedo empezar por aquí como puedo empezar por acá. ¿Por dónde empiezo? Donde yo pueda encontrar valores de verdad de las variables. ¿Sí? Puedo pasar por uno de estos dos lados, no importa, si se cuenta, porque por ambos puedo encontrar los valores de verdad. ¿Sí? Si comienzo por aquí, por ejemplo, diciendo que la hipótesis es cierta, entonces, ¿qué digo? Para que P y Q sea 1, entonces P tiene que valer 1, ¿verdad? Y Q tiene que valer 1, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, con esto cumplo esto, con esto hago cumplir esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Ya tengo P y tengo Q. ¿Estamos? Tengo un valor para P y tengo un valor para Q. Déjenme que apuntarlos. P vale 1, Q vale 1. Bien. Si yo reemplazo acá estos valores, ¿qué tendría? 1 más 1, ¿cuánto me da eso? 1 a 1, ¿cuánto me da? 1. Oh, pero yo a qué quiero llegar, a que esto sea 0. ¿Sí? Les pregunto, ¿tengo manera de hacerlo 0 con estos valores? No. No, ¿verdad? Entonces, no puedo llegar a que la tesis sea 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que no tengo ningún valor de las variables, no hay ningún valor de las variables para que esta condicional sea 0. ¿Ok? Bien. Vámonos, hagámoslo ahora por el otro lado, que también se puede hacer. Vamos a borrar esto que está aquí. Esto que está aquí, esto que está acá, borremos. Perfecto. Vamos ahora, vamos empezando por el lado. Si yo quiero que esta condicional sea 0, ya sabemos que la hipótesis tiene que ser 1 y la tesis 0. Empecemos por la tesis. ¿Sí? Para que la tesis sea 0, en este caso,
que tengo una distribución inclusiva. Es decir, P tiene que ser 0, en este caso, y Q tiene que ser 0. Con esto hago cumplir que la tesis sea 0, ¿verdad? Si ya tengo P y ya tengo Q. Si yo reemplazo P y Q ahora acá en la hipótesis, para hacer lo posible con que sea 1, veamos si cuando yo reemplazo que tengo aquí 0, 0 por 0, ¿cuánto me da? 0. Entonces, pero yo sé que 0 no es igual a 1. Por lo tanto, no tengo manera de hacer que si la tesis es 1, no tengo manera de hacer que la hipótesis sea 0. Pero o sea, si la tesis es 0, no tengo manera de hacer que la hipótesis sea 1. ¿Sí se dan cuenta? Si la tesis es 0, no tengo manera de hacer que la hipótesis sea 1. Por lo tanto, no tengo manera de hacer que para algún valor de las variables yo obtenga que esta condicional sea 0. Por lo tanto, no me queda más remedio que asegurar que esto va a ser siempre verdadero, ¿sí? Es decir, tengo una tautología, ¿sí? Entonces, ese es el método de reducción al absurdo que se utiliza. Ese es el método de reducción al absurdo que se utiliza para también hacer demostraciones, ¿sí? No solamente de lógica matemática, como en este caso para demostrar que tenemos una forma proposicional tautológica, sino también para cualquier demostración matemática, ¿sí? Por lo tanto, tenemos ya que la forma C también es una tautología, ¿sí? Ya, vamos con la siguiente forma, con la forma D. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, entonces tienen dos maneras para demostrar si estamos ante una tautología o no, tablas de verdad o también reducción al absurdo, ¿sí? ¿Ya? Yo les recomendaría que mejor se vayan por esta de aquí, que es un poco más, no es tan trabajosa como hacer una tabla de verdad. Una tabla de verdad hay que hacer paso por paso. Aquí ya puedo directamente encontrar valores, si es que los hay, para demostrar lo contrario. Ya, vamos borrando esto que está aquí. Más rápido. Entonces, dijimos que esta es esta tautología, esta de aquí también, esta de aquí también. Veamos la de acá, ¿sí? Veamos la de acá. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, vamos a ver esta que está acá y decir lo siguiente, ¿sí? Si no P y P, entonces Q. No le puedo poner todavía el símbolo de implicación porque voy a verificar si es o no tautología. Entonces no Q. ¿Sí? Bien. Vámonos por el método de reducción al absurdo y verificar si es o no tautología. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer todo lo posible por tener aquí, por encontrar valores en los que esta proposición sea cero, ¿verdad? Con eso demostraríamos que no es tautología. ¿Sí? Entonces comienzo. Para que esto no sea tautología, tiene que por lo menos ser cero en algún valor de las variables P y Q.
Entonces, esta parte tiene que ser 1. La hipótesis y la tesis tiene que ser 0. ¿Ya? Bueno, se me hace aquí más fácil empezar a trabajar con la tesis, porque tengo que solamente no Q que sea igual a 0. Para que no Q sea 0, Q tiene que valer ¿cuánto? 1. ¿Sí? Bien. Tenemos aquí, fíjense, ya por el momento ya no puedo hacer nada por aquí en la tesis, porque ya de aquí saqué el valor de Q, Q vale 1, ¿sí? Vemos acá ahora, si Q es 1, vamos por este lado, si Q es 1, ¿sí? Automáticamente esta condicional va a ser 1, ¿verdad? ¿Sí? Propiedades de la condicional. Si A entonces 1, tengo un verdadero 1. Pero fíjense aquí, ¿qué sucede? Tendría no P y 1, ¿sí? Ya. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo posible para que la hipótesis sea 1 y así obtener un valor de verdad de 0, ¿sí? Entonces, ¿puedo hacerlo? Aquí me indica que sí. ¿Por qué? Porque si yo hago que P valga 1, ¿qué tendría? No, pero si yo hago que P valga 0, ¿qué tendría? Que el negado vale 1, y así tendría 1 por 1, 1. Entonces, haría cumplir esa condición. Entonces, por ejemplo, ya tendría aquí que P vale 1. Entonces, si yo tengo que P es 1 y Q es 1, ¿a qué llego? A que esta forma proporcional va a valer 0. Entonces, ¿qué puedo con eso concluir? Que tengo por lo menos, eh, un conjunto de valores, ¿sí? De verdad, de P y Q, en donde esta proposición, donde toda esta proposición es falsa. Si con uno, si con un valor, por lo menos si con un valor, ¿sí? De P y Q es falsa, ya no puedo decir que esto es una tautología. Por lo tanto, esto no es tautología y esta sería la respuesta que estoy buscando, ¿sí? Entonces, esta es la forma proposicional que no es tautológica, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes, alguna pregunta? Bien. Entonces, ya saben, jóvenes, si ustedes quieren demostrar que una proposición es tautológica o no, pueden usar, ¿sí? Este método, el de reducción al absurdo, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, hacen todo lo posible porque la proposición sea falsa, ¿sí? Si no pueden, si ven que por todos los medios no se puede hacer que no sea falso, entonces lo que le está indicando es que eso es una tautología, porque no hay forma de hacerla falsa. Pero si ven que hay una manera, por lo menos, en que sea falsa, entonces ya no es tautología. Sí, porque por lo menos existen un conjunto de valores en los que la proposición no va a ser tautológica, es decir, va a tomar un valor de falso, va a ser 0. ¿Sí? Bien, continuemos. Bien. En este ejercicio me dice hallar el operador para que la forma proposicional sea tautológica. Bien. Aquí sí me están
pidiendo que sea tautología, ¿sí? ¿Ok? Sí me están pidiendo que sea tautología, ¿sí? Bien. Entonces comencemos. Vamos aquí a ponerle el color. Bueno, ¿cómo aquí podemos proceder? Por favor, sus micrófonos, apáguenlos. ¿Cómo aquí se puede proceder para hallar este operador? ¿Sí? El operador, bueno, aquí se lo he puesto como un símbolo, pero hay que hallar a qué equivale este operador, ¿sí? Puede ser una conjunción, disyunción, implicación lógica, bicondicional, lo que sea, cualquiera de los que hemos visto, ¿sí? Entonces, si yo aquí le coloco un operador, ¿sí? Este operador me va a hacer que esta forma proposicional sea tautológica, ¿sí? Ahora yo tengo que ver cuál es el que tengo que colocar, ¿sí? Bien, bien. ¿Qué podríamos usar para eso? Podríamos usar el método de reducción al absurdo, ¿sí? Como el que vimos hace un momento, ¿ok? ¿Sí? Podríamos también utilizar jóvenes tablas de verdad, no hay problema. Pero fíjense, aquí tengo, ¿cuántas variables tengo aquí? ¿Cuántas podemos observar? P, 4. Q, R, S. Son 4 variables. 4 variables, ¿cuántos valores o cuántas combinaciones me da? Con 4 variables. 2 a la cuarta, 16. Incluso es bastante. Es bastante trabajar con una tabla de verdad de 4 variables. Bastante. Entonces, por el método de tablas de verdad, no se los recomendaría. Vamos haciéndolo más rápido por el método de reducción al absurdo. Entonces, ¿qué hago? Primer paso, si yo quiero que esto sea tautología, bueno, tratar de hacer lo contrario, ¿sí? Tratar de que no sea tautología. Es decir, bueno, yo voy a hacer lo posible porque esto sea cero, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Por así decirlo, entre comillas. Entre comillas voy a hacer lo posible porque esto sea cero, ¿sí? Entonces, para que esto sea cero, ¿sí? Digo que, entre comillas, ¿por qué? Porque tengo que buscar el caso en el que no tenga esto. Esto es lo que yo no tengo que tener, ¿ok? Pero voy a hacerlo para ver con qué operador puedo tener esto. Entonces, si con algún operador tengo que la hipótesis es 1, la tesis es 0, entonces ese es el que no tengo que usar, ¿sí? ¿Sí me van a entender? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer todo lo posible porque esto sea 1 y porque acá sea 0, ¿sí? Bien. Puedo empezar por aquí, por este caso, ¿sí? Por este lado que está aquí, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo datos, ¿sí? Pero también podría empezar por acá. Se me hace más fácil por este lado acá, por la tesis. ¿Por qué? Porque aquí tengo una disyunción, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo comienzo por este lado, indicando que, indicando que la tesis sea cero, ¿sí? Entonces, para que la tesis sea cero, yo sé que esto tiene que ser 1, ¿verdad? Porque aquí tengo una condicional
y acá tiene que ser 0, ¿verdad? Para que este consecuente sea 0, ¿sí? Como aquí tengo una disyunción, entonces no Q tiene que ser 0 y no N también tiene que ser 0, ¿verdad? ¿Sí? Si no Q es 0, entonces Q tiene que valer 1 y R tiene que valer 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo aquí Q y tengo también R, ¿ok? Tengo Q y tengo R. Bien. Ahora, ahora bien, por este lado ya no podría hacer mucho. ¿Por qué? Porque tengo aquí, por así decirlo, una incógnita que es lo que me están pidiendo, ¿verdad? ¿Sí? Esto es lo que me están pidiendo. Pero por este lado ya he podido encontrar por lo menos valores de Q y R. Vamos ahora acá, al lado de la hipótesis, ¿sí? Al lado de la hipótesis. Todavía no he hecho que esto sea 0. He tenido una pauta, pero todavía esto no es 0. Veamos acá, ¿sí? Vemos acá, con estos valores Q y R que tengo, cómo se va a proceder. Si aquí tengo que Q, por ejemplo, si aquí tengo que Q es 0, ¿sí? ¿Ok? Si aquí tengo que Q es 0, ¿sí? Y si yo quiero que la hipótesis sea 1, si yo quiero que la hipótesis sea 1, entonces esta condicional tiene que ser 1 y esta otra también tiene que ser 1, ¿sí? Como tengo aquí, no, perdón, aquí Q es 1, ¿verdad? Q vale 1. Vamos aquí a corregir. Q vale 1. ¿Sí? Bien, si Q vale 1, automáticamente esta condicional va a valer 1 sin importar el valor de P. ¿Ok? Recordemos que una condicional, si la tesis es 1, la condicional es 1 automáticamente. ¿Qué más tengo aquí? R vale 1. Muy bien. Si yo quiero que esto valga 1, entonces S ¿cuánto tiene que valer? 1 también. ¿Sí? Con esto consigo que la hipótesis sea 1, ¿verdad? Con esto consigo que la hipótesis sea 1. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Ahora sí. Ahora sí ya tengo que la hipótesis es 1. ¿Sí? Pero aquí recordemos que no, no había conseguido todavía que la tesis sea 0. Es decir, ¿qué tengo ahora que hacer? Si tengo que la hipótesis es 1, ¿sí? Ahora lo que tengo que evitar, es esto, que la tesis sea 0. ¿Ok? Aquí consigo que la hipótesis sea 1, pero tengo que evitar en cambio que la tesis sea 0. ¿Por qué? Porque no quiero este caso. Este caso no lo quiero, porque esto tiene que ser una tautología. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evito que la tesis sea 0? Por este lado yo tengo que sea 0. Aquí sí, pero si en la hipótesis que está acá, en esta hipótesis, ¿sí? Si yo quiero que esto sea 0, esto tiene que ser 1, pero como no quiero que sea 0, entonces vamos aquí a hacer todo lo posible porque esto no sea 1, sino que sea 0. ¿Sí? Con esto yo ya puedo tranquilamente decir que no voy a tener aquí nunca un 0, ¿sí? Sino un 1. Ahora bien, ¿cómo hago que esto sea 0?
tengo un valor para Q, o sea, tengo que Q vale 1, por lo tanto, no Q, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale no Q? 0. 0. Ya. De aquí saqué S, ¿verdad? ¿Cuánto vale S? 1. 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿a qué he llegado? Que 0, ¿sí ven? Operador buscado, S, ¿tiene que ser cuánto? 0. 0. ¿Sí? Les pregunto, ¿qué operador puede operar? Perdón, aquí es 1. S vale 1, ¿sí? Ya, ya. Les pregunto, ¿qué operador lógico puedo usar para hacer cumplir esto? Conjunción. Ya, perfecto. Entonces, el operador, ¿sí? Puede ser una conjunción. Solamente ese. Solamente puede ser una conjunción. Sí. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo en que puede ser solamente una conjunción, jóvenes? Por favor, los demás también participen. Ya, alguien dijo que puede ser una conjunción, correcto. Si es una conjunción, puede ser porque 0 por 1 es 0, ¿verdad? Sí. Pero yo les pregunto, ¿solamente puede ser una conjunción? O sea, ¿no habrá algún otro operador que se pueda apoyar también en ese? Bicondicional también. Por ejemplo, también una bicondicional, por supuesto. Entonces, entonces puedo tener estas dos opciones, ¿verdad? Una conjunción o una bicondicional, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien, entonces ahí tenemos la respuesta, ¿sí? Puedo aquí colocar una conjunción, como puedo colocar también una bicondicional, ¿sí? Conjunción y una bicondicional. Entonces puedo usar esas dos opciones, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, ¿cuál de los dos uso? Ya depende de si el ejercicio da alguna opción, ¿verdad? ¿Sí? Ya bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, esa es la respuesta, ¿sí? Aquí tenemos la respuesta, ¿sí? Entonces, el operador puede ser una conjunción o una bicondicional. Cualquiera de las dos. Licenciado, en el mismo ejercicio podemos sacar esa conclusión de conjunción y una bicondicional o tenemos que hacer otro ejercicio. No lo entiendo. Si, por ejemplo, para sacar la conclusión de una conjunción, por ejemplo, aquí en puede ser una conjunción y dice una bicondicional. O sea, lo podemos ver aquí dentro de este ejercicio desarrollado. O tenemos que hacer otro ejercicio aparte para ver si es bicondicional o dentro del mismo ejercicio. No, es dentro del mismo ejercicio. Ah, ya, eso es lo que no. Es dentro del mismo. No hemos hecho otro. Lo que llegamos fue a esto, que 0, que si yo hago la operación con este operador que no sé todavía, entre 0 con 1, tiene que darme 0. Entonces, de aquí concluimos que ese operador puede ser conjunción. ¿Por qué? Porque 0, conjunción 1, me da 0, ¿verdad? O también una bicondicional, porque yo sé que 0, bicondicional 1, también me da 0, ¿verdad? Sí. Pero, ah, ya. Entonces, Ya, esos dos operadores podría yo estar utilizando en el ejercicio. ¿Sí? ya, ya entendí. ¿Alguna pregunta?
Profesor, y una pregunta, ¿este ejercicio no podría tener un operador de disyunción? ¿No? No, porque 0 disyunción inclusiva, 1 me da 1. Ya. Y yo quiero que sea 0. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes, alguna pregunta? Bien, jóvenes, vamos a ver el tema de equivalencia lógica. Me dicen, sean A y B dos formas proposicionales. Decimos que A es lógicamente equivalente a B, ¿sí? Sí, solo sí, fíjense, la condicional entre A y B, perdón, la bicondicional entre A y B es una tautología, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de equivalencia lógica, ya hablamos en cambio de bicondicional, ¿ok? ¿Sí? La equivalencia lógica se escribe, ¿sí? Se la escribe como una, fíjense, como una bicondicional, pero de esta forma, si ven que la flecha ya tiene dos barras, ¿sí? Como también A es equivalente a B, ¿sí? Con las tres rayitas, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? ¿Sí? Me quiere decir que si la bicondicional entre A y B es siempre siempre es uno, es decir, si la bicondicional siempre es una tautología, entonces yo puedo escribir esta bicondicional, reemplazo este símbolo por el que tiene dos barras, ¿sí? O lo que es lo mismo con el símbolo de equivalencia con las tres rayas, ¿sí? Entonces puedo hacerlo de esta forma o de esta forma que está acá, ¿ok? Bien. Por ejemplo, me dicen la forma proposicional ¿sí? Si P, entonces Q equivale a decir, si no Q, entonces no P. Se puede traducir al lenguaje común como cada vez que se tiene P, se tiene Q, ¿sí? Y es lógicamente equivalente a cuando no se tiene Q, entonces no se tiene P, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo demostramos que son equivalentes esas formas proposicionales? De la siguiente manera, ¿sí? Una tabla de verdad. Fíjense, aquí tenemos la tabla de verdad, ¿sí? Solamente ingresan dos variables P y Q. Y llegamos aquí, fíjense, ya cuando tenemos toda la forma proposicional, llegamos a que todos los valores
son iguales a 1. ¿Sí se dan cuenta? No importa qué valor tome, P y Q, esta forma proporcional siempre me va a dar igual a 1. Por lo tanto, aquí estamos ante una tautología. ¿Sí? Entonces, lo que está a la izquierda de la bicondicional es equivalente a lo que está a la derecha de la bicondicional. ¿Sí? Estas dos proposiciones son equivalentes. ¿Sí? ¿Cómo me puedo dar cuenta también de eso? Fíjense, si P, entonces Q, la columna, si se dan cuenta de si P, entonces Q, con la que está acá, si no Q, entonces no P, si se dan cuenta, son iguales, ¿sí? 1, 1, 0, 1, aquí también tengo 1, 1, 0, 1, son iguales. Entonces, como aquí indica, se puede observar que si P entonces Q equivale a 7, si no Q entonces no P. ¿Sí? Bien, jóvenes, nos quedamos hasta allí por el día de hoy. Continuamos el día de mañana, ¿sí? Con equivalencias lógicas. Gracias por su atención. Que tengan buen día. Gracias, Gracias. profesor. Gracias, profe. Tenga un buen día. Gracias, profe. Ok. Chao,